Tengo una invitada especial porque vamos a hablar de los 50 años de la planificación familiar como derecho humano. Sí, medio siglo. Está con nosotros Ana Angarita, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bienvenida, qué gusto tenerte acá, Ana. Buenas noches, Priscila, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy tuvimos un evento muy importante que justamente nos hablaba sobre esto, los 50 años de un derecho que todavía no está plenamente vigente, garantizado. Así es, Priscila, justamente 50 años después, vemos que todavía hay desafíos muy importantes en el ejercicio de los derechos de las mujeres, especialmente de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud sexual y reproductiva, el derecho a una educación sexual integral, a la salud sexual y reproductiva. Y estamos viendo que esos desafíos son importantes en un día como hoy, recordarle a los gobiernos, a los estados, a los líderes políticos, parlamentarios, que hay compromisos a los cuales ellos han firmado y que debemos identificar cuáles son esos vacíos y ver de qué manera podemos seguir contribuyendo para que cada vez cerremos esas brechas de desigualdades que viven las mujeres en el acceso precisamente a la planificación familiar y en particular a la anticoncepción. Ahora, esta mañana hablábamos justo de estos temas y estos vacíos y entre ellos veíamos el tema de la educación, el tema del acceso a estos anticonceptivos que muchas veces, por ejemplo, en el área rural tienen, por estadísticas lo mostraban hoy día, mayor preferencia por las inyecciones, pero llega un momento en que no hay el anticonceptivo, ya no llegó y la mujer se queda sin el anticonceptivo y termina embarazada. Entonces, son muchas las brechas que todavía hay en este sentido de política de Estado. Sí, correcto. Y yo creo, y hoy se evidenció en este evento precisamente, que sin información, por un lado, sin educación, sin acceso y sin tener a disposición de las mujeres la gama de anticonceptivos, pues es muy difícil prevenir muertes maternas, es muy difícil prevenir embarazos no deseados, no planificados. Entonces, aquí hay un llamado a esa acción, ¿no? A que las políticas contemplen precisamente las necesidades que tienen las mujeres y en esas necesidades, una vez identificados los anticonceptivos que requieren, entonces que los puedan recibir, ¿no? Que los oferten los servicios de salud. Y por otro lado, es también muy importante que esos servicios cuando se ofrezcan de calidad, ¿no? Que sean profesionales de la salud, que estén informados, que tengan conocimientos, que ofrezcan información de calidad y no generalmente lo que sucede, precisamente sobre todo cuando llegan las adolescentes a los servicios, es victimizarlas, ¿no? Primero porque o llegan embarazadas o porque por una violación llegaron embarazadas y piden esos servicios, ¿no? Entonces, sí, es por eso también la importancia de la canción de Vero, ¿no? Es un llamado a la acción en diferentes frentes. Y esta mañana tú pudiste escuchar también información sobre las grandes brechas que hay en las zonas rurales y las zonas urbanas. Y algo que me llamó la atención muchísimo es este relato de Raquel, que como un proyecto ella se hizo pasar por una joven embarazada, una joven pareja además, porque él ya no fue sola, fue con su supuesta pareja. Y relató cómo la trataron tan mal, cómo la juzgaron al llegar a este centro, no le daban información, solo le decían cómo tan joven, embarazada, que qué barbaridad, que qué estás preguntando. Entonces ella se sintió mal sin estar embarazada realmente. ¿Cómo se siente una verdadera embarazada, una jovencita que siente que está perdida y que además es juzgada? O sea, realmente una realidad muy triste en diferentes centros. Sí, y eso te lo complemento también con información de estudio que hemos realizado en los municipios donde tiene presencia el Fondo de Población de Naciones Unidas, donde las propias jóvenes han relatado testimonios cómo son tratadas en estos servicios y lo que te decía, ¿no? Victimizadas, pero también hay otro factor muy importante que ellas, de los cuales ellas también hablaron, y creo que lo mencionó la joven esta mañana, son los temas culturales, ¿no? Son los temas patriarcales,
la decisión no es de la mujer. Encuentran que la familia, los padres no necesariamente tienen la información que ellos necesitan sobre educación para la sexualidad. Pasan a un segundo momento de sus vidas y es cuando entran al sistema educativo. Tampoco se encuentra la información, más bien son penalizadas, son discriminadas y después llegan al servicio de salud. Y en el servicio de salud reciben este tratamiento. Entonces, yo creo que es muy importante en ese sentido señalar, por un lado, la educación de los padres, la educación que deben recibir. Hoy veíamos, no hay un plan nacional de educación sexual integral o educación para la sexualidad. No hay un plan nacional de salud sexual y reproductiva. Entonces, Bolivia, que se caracteriza en estos momentos por ser un país en transición demográfica, bono demográfico, donde hay una mayor cantidad de población joven, con todas estas necesidades hay que dar respuestas, ¿no? Y hay que dar respuestas porque solamente a través del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos puede garantizar una vida digna, con mayores oportunidades. Vemos una brecha muy grande en la educación en el área urbana. Entonces, esta brecha es mucho más grande en el área rural. O sea, si la información, teniendo teléfonos inteligentes, internet, televisión, radio, acceso a muchos medios de comunicación, es difícil acceder a la información. Lo peor está pasando en el área rural, con todo este sistema que se tiene. Sí, y por eso, por ejemplo, nosotros ahora estamos apostando un trabajo muy importante con enfermeras obstetrices. Y hoy había una cantidad de estudiantes de enfermería y docentes que aplaudimos en el evento porque se están preocupando por esto. No, y sabes, son personas que se desplazan durante 4, 6, 8 horas para llegar a comunidades remotas donde se encuentran con problemas de salud materna, de embarazos tempranos no deseados, y hemos comprobado que donde ha habido intervención por parte de estas enfermeras se han reducido los casos de muertes maternas. Ahora, otra cosa que yo también pensaba que me parecía muy importante en el marco de la conmemoración del día de hoy es la falta de información, pero no es la falta de información que reciba esa joven o mujer que llega al servicio de salud, sino es el derecho a que toda la sociedad tenga información, conozca derechos sexuales, derechos reproductivos, anticonceptivos, y creo que sería muy importante un trabajo con el Ministerio de Comunicación a ese nivel. Yo creo que hay que hacer campañas masivas de información, pero obviamente que eso responda también a la oferta que puedan encontrar en los servicios de salud, ¿no? Es decir, crear mayor conciencia de sus necesidades, pero también del derecho que tienen, y que el Estado pueda responder a esas necesidades y a esos derechos. Ahora, hablamos de la planificación familiar, un derecho humano, pero sobre todo de las mujeres. Sí, Priscila, principalmente de las mujeres, cuando en 1968, en la gran conferencia internacional de derechos humanos, donde se proclamó la planificación familiar como derecho humano, justamente los testimonios y las voces que se escucharon de grandes líderes, hombres y mujeres, era la falta de decisión por parte de las mujeres sobre su cuerpo. Son las mujeres las que tienen que decidir sobre su cuerpo. Entonces, la planificación familiar es para las mujeres, pero si hay pareja, es una decisión en pareja, pero donde quien decide debe ser la mujer. ¿Cuántos hijos quiere tener? ¿En qué momento? ¿Y con qué intervalos? Entonces, son derechos que deben ser ejercidos, protegidos, promovidos y defendidos para que la mujer tenga una vida más digna y se cierren esas brechas de desigualdades con las que vive diariamente. Bolivia, ¿cuál es la mirada que se tiene del país? ¿Las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo? Yo creo que ha habido avances muy importantes, Priscila, en Bolivia, como en muchos otros países de América Latina y el Caribe. Y yo creo que los avances han sido en diferentes frentes. Las estadísticas que nos presentaban hoy sobre el descenso de la fecundidad en Bolivia entre 2008 y 2016 es significativo, y eso nos puede hablar de que las mujeres se sienten más o están más empoderadas para tomar ese tipo de decisiones, pueden exigir más,
pero sigue habiendo embarazos en adolescentes, ¿no? Y esos embarazos también por falta de información, porque decía, por temas culturales, de patriarcado. Pero creo que hay que seguir luchando, es decir, es una batalla no acabada, hay una deuda muy importante con las mujeres a partir de los acuerdos y los compromisos en las distintas reuniones internacionales, eventos internacionales donde Bolivia, como otros países, se han comprometido y han, nomás la Agenda 2030, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, donde se promueve el acceso universal a la salud sexual y reproductiva para el año 2030. Ahí hay un compromiso de los estados y Bolivia es uno de los estados comprometidos. Entonces hay que brindar esas condiciones para que las mujeres puedan ejercer ese derecho. Bueno, arduo trabajo el que tienen las autoridades y la sociedad, porque este es un trabajo de todos, de nosotros como padres de familia, para poder hablar de estos temas con nuestros hijos, de los profesores que también comparten con nuestros hijos y de las autoridades y el acceso a la salud, a la información y que uno no se sienta juzgado si va y compra un anticonceptivo o si pregunta sobre este tema. Gracias, Ana, por haber estado con nosotros. Priscila, muchísimas gracias. Un placer. Nos quedamos con esta canción de Vero Pérez, un llamado a la acción de todos. Hasta que un día una vida inesperada me sucedió.